¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de esta locura que me hace trabajar siempre. En esta oportunidad voy a mejorar el sonido de la camioneta de nuevo. Voy a modificar el escape, obviamente porque con este sistema de ProCharger y toda la modificación del motor aún no había hecho la parte del escape. Pero era porque no me había decidido aún si es que iba a ser turbo, ProCharger o qué era lo que iba a hacer. Por suerte se dio lo del ProCharger, que está básicamente todo instalado como vieron ya en los capítulos anteriores. Y ahora, para mejorar la parte del sonido, decidí cambiar el múltiple de escape original por uno de tubos largos que siempre mejora bastante cómo respira el motor. Es increíble la diferencia de uno a otro. Lo único que ya me adelanté a hacer, y les pido disculpas por no haber mostrado, es ya saqué el múltiple original. Obviamente tuve que sacar la parte de la presurización para poder tener un poco más acceso y las bobinas, y para poder colocar el escape nuevo. Entonces, sin dar muchas vueltas, vamos a ver cómo entra esto aquí con respecto al original. Es extremadamente apretado, llega hasta el fondo aparentemente. Y no entra. Déjenme mostrarles qué es lo que está molestando. Creo que se llega a ver como el tubo del cilindro número 1 está tocando por la base de la suspensión. Allá abajo. Estoy tratando de hacer enfocar. Ahí abajo está tocando por el tubo de la suspensión, y lo que evita obviamente de que vaya a su lugar. No es mucho lo que está faltando. Yo creo que deben estar faltando aproximadamente de 10 a 15 milímetros para que este tubo se vaya más para adentro. Hay espacio aquí en el múltiple como para poder hacerlo. Déjenme colocarlo en la mesa. Bueno, el problema es que este tubo que está aquí se abre mucho para afuera. Tendría que haber estado recto. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo cortar el tubo y volver a soldarlo, pero eso me va a dificultar muchísimo hacer la soldadura aquí dentro. Entonces eso se me va a complicar bastante. Voy a intentar hacer algo. No les recomiendo, pero voy a intentar usar un poco de fuerza bruta golpeándolo en este lugar. Pero primero voy a calentar lo suficiente en esta área y en esta área, que es donde básicamente quiero, puede ser en esta parte larga incluso, que es donde quiero ablandar el caño un poco para poder golpearlo aquí e intentar llevarlo un poco. Puedo aplastar un poco el caño también y no le va a afectar demasiado. Este tubo es muy grande, es 1 pulgada y 3/4, pero pretendo doblarlo un poquitito. Vamos a ver si podemos. Para eso, entonces, como siempre, protección, y vamos a ver qué pasa. Bueno, creo haberle pegado ya bastante. Si bien no parece, se fue un poco, porque veo que este tubo ya no está 100% recto, sino que vino un poco. Entonces voy a ver qué tanto se movió esta parte presentando la camioneta. Y espera que se enfríe un poco. Tras estos primeros golpes me doy cuenta de que sigue tocando, pero ya está mucho más cerca de quedar en su posición. O sea, evidentemente se movió. Lo que voy a hacer ahora es intentar mover esa base de la suspensión. Déjenme mostrarle dónde eso es. Eso es nada más esa pequeña base de la parrilla de la suspensión, que es como una chapa que pueden ver que creo que puedo doblarla también. Así que vamos a hacer un poco el caño, un poco la chapa, hasta tener el espacio necesario que necesito. Bueno, lastimosamente no me quedaba de otra. Hice 2 cortes en el caño, porque es bastante el ángulo que tengo que torcer
como para que quede bastante bien, digamos. Obviamente aquí voy a trabajar bastante en el metal y tengo que completar esta pequeña parte que queda ahora abierto, como para que me dé el despeje que necesito en esta área. Este golpe que le di por dentro no se ve mucho, es más, se ve aquí que prácticamente son nada más algunos milímetros. Así que ahora voy a soldar todo esto y voy a presentar de vuelta y espero que ahora sí coincida. No estoy feliz con tener que modificar el escape, pero por lo menos estoy feliz con el resultado. La soldadura quedó bastante bien, el ángulo está despejando súper bien, e incluso dentro del tubo, no sé si se va a llegar a ver, quedó perfectamente, no está nada restringiendo el flujo. Sí, obviamente está cambiando un poco ahí, pero no le va a afectar demasiado. Así que, bueno, toma número 18, intentar colocar de vuelta el escape. Mi idea hoy era terminar todo el escape. Ya son 5 horas que estoy y acabo de terminar el primer lado del escape. Por suerte ya está, no se nota, pero ya no está tocando la parte de la suspensión y quedó bastante bien. Voy a descansar un rato y voy a empezar con el otro lado, round número 2, pero supongo que va a ser la misma cosa, así que una vez que esté todos los múltiples veremos cómo continuamos. La única complicación extra que tiene este lado es que tiene la varilla de aceite pasando por el medio del múltiple de escape. Entonces tengo que sacar primero la varilla de escape, pero después es igual al otro lado. Para por fin terminar la parte del soporte de caja, que es algo que nunca hice, lo que voy a hacer es utilizar una planchuela de aluminio para poder hacer el soporte, la cual voy a hacerle agujeros distintos. ¿Por qué? Déjenme mostrarles. Estos dos agujeros son los que coinciden con la caja que está ahí abajo, y los otros dos van a ser los dos que van a coincidir con el soporte de caja original de la camioneta, para poder atornillarlo por el soporte, y el soporte va con 2 tornillos directamente por la caja. A estos dos agujeros del centro lo que voy a hacer es hacerle un asiento cónico para que estos tornillos Allen queden embutidos dentro de la barra y queda al ras. Ahora miren cómo queda dentro de cómo quedaría por la caja. Entonces, en la cola de la caja, que es donde va el soporte original, ya tengo puestos los 2 tornillos que va por el tornillo original, por los tornillos originales, y estos dos, los 2 extra, son los que van a ir, estos dos tornillos con 2 tuercas atornillados en esa posición. Déjenme colocarlo en la cámara, en esa posición. Y este tornillo va por el riel original, el chasis de la camioneta, que tengo que ubicarlo aún, dependiendo de dónde quede, para sujetarlo por el chasis. Es un poco difícil de filmar aquí abajo. Esa es la idea. Así entonces queda el adaptador de la caja, la planchuela en el medio que me queda de calce, y de paso me sirve para ajustar la altura de la caja, que simplemente no puedo ir más arriba. Es todo lo que da. Así que quedó perfecto. Aquí con el tornillo original, y a los costados incluso me coincidió con los tornillos del chasis, ya que el chasis cuenta con varios tornillos. Estaba en esta posición, ahora vino para aquí atrás porque esta transmisión es bastante más larga. Así que ahora ya puedo empezar a hacer los escapes, cardán, en fin, continuar todo aquí. Bueno, y hoy que estoy terminando justo el soporte de caja, también me llegó el cardán, que ya lo acabo de presentar. Un cardán de aluminio hecho a medida, de una sola pieza, que queda perfecto, por suerte. Sacando todas las medidas de todo, se pudieron fabricar y quedó súper bien. Así que muy feliz con eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Empezar a hacer el escape. Quiero unir esto con eso, porque no quiero eliminar eso, porque me gustaba cómo sonaba, que no sonaba muy fuerte. Pero como no puedo con mi genio, tengo que hacer algo raro siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Compré una Y, que lo que va a hacer es, de los 2 escapes que tengo de 3 pulgadas, lo va a convertir a uno. Pero como obviamente puede restringir un poco el volumen, ya que después de estas 3 pulgadas
tiene el silenciador y los dos caños de 2,5 pulgadas, que creo que es suficiente, voy a hacer algo raro. Y eso algo raro es esta válvula. Entonces voy a unir los dos caños. En ese momento voy a convertirlo a este Y, donde voy a tener una válvula, un cutoff, no sé cómo le suelen decir esta válvula. Una válvula que lo que va a permitir es dejar el escape libre cuando quiera, y cuando no, voy a dejar silencioso. Entonces de los dos escapes va a venir hasta aquí atrás, hasta el frente del silenciador, y ahí frente al silenciador voy a tener la opción de dejar el escape abierto, totalmente libre, o enviarlo y dejarlo silencioso. Obviamente no va a ser 100% libre, porque parte va a ir para afuera y parte va a ser silenciado igual, pero creo que va a quedar bastante bien, o por lo menos quiero sacarme las ganas de hacerlo. Así que voy a colocar esto y voy a ver cuánto es la medida del tubo que necesito aquí para poder presentarlo. Ahora entonces ya está con los dos caños, con la Y, con la válvula y con el silenciador, con el resto del escape tal cual estaba. Esa parte no lo toqué nada. Entonces ahora nada más queda básicamente ir afuera, porque aquí dentro va a ser problemático para poder escuchar cómo suena. También coloqué un pequeño enfriador de aceite para la transmisión que está aquí. Hay mucho que hacer aún con la caja, por supuesto, pero por lo menos quiero escuchar el escape. Solamente que será solamente con el escape completo, con el silenciador, digamos, porque la válvula que coloqué para poder abrir el escape no está conectada aún. Eso en la instalación va a ser más adelante. Así que por lo menos vamos a escucharlo de esta manera. Bueno, tras mucho trabajo y ya al día siguiente es hora de escuchar cómo trabaja esto. Ustedes lo escucharán primero. Esa marcha lenta, violenta. Estoy demasiado feliz con el trabajo. Perdón si se escucha mal el audio, pero tenía que terminarlo con esta marcha lenta. Falta picos inyectores y faltan muchas cosas, pero vendrá en el próximo capítulo. Así que no se pierdan la próxima, nos vemos oportunamente. Si no va a trabajar así la lenta, deja nomás.